El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:10 en la mañana. Más adelante les alerto, hablaremos con Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana y también estaremos hablando sobre lo que está ocurriendo en un segmento del movimiento indígena, la postura de Cotopaxi, con Ángel Tipantuña, dirigente de Cotopaxi. Antes, hablemos sobre los temas epidemiológicos. 158 días, 23 semanas desde que se declaró la emergencia sanitaria. Silrat. Muchas gracias, Fabri. Así es, precisamente para abordar todos estos temas, qué es lo que está pasando con el avance del COVID-19, también las cifras actuales, cómo está el tema de la curva. Estamos ya con Daniel Simancas, él es director de investigación de la Universidad UTE. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, Silrat. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar este diálogo en este espacio. Bueno, iniciamos preguntándole, las cifras del coronavirus aquí en el Ecuador siguen avanzando. A la fecha hay oficialmente 102.941 contagiados de COVID-19, son más de 6.105 fallecidos y 3.581 muertos que probablemente presentaron la enfermedad. ¿Cómo se lee, cómo se evalúa el panorama al momento aquí en nuestro país? Bueno, el panorama es que sigue existiendo un crecimiento sostenido. Si bien es cierto, ha disminuido el número de hospitalizaciones, pero las unidades de cuidado intensivo siguen colapsando y hay que meter una variable adicional. Las 10 capas de atención que está teniendo el municipio y el incremento en el número de camas del Bicentenario. El municipio ha hecho más de 5.000 atenciones y ha logrado aislar 300 personas infectadas con síntomas moderados. Entonces, si no se hubiese hecho esta estrategia, que lo veo que nadie habla, pues probablemente seguiría colapsado también la parte de hospitalización, cuando la autoridad sanitaria dijo que nunca se necesitaría el Bicentenario. Entonces, el exceso de muertes, hay que siempre hablar del exceso de muertes porque los otros indicadores no son confiables. El número de casos que reporta el COE y el número de muertes depende de la capacidad diagnóstica. Ya sabemos que la capacidad diagnóstica es mínima. No hay una política de incremento del número de pruebas para lograr tener un dato más fiable y mejorar la toma de decisiones. Nos hay datos duros que son los que arroja el registro civil, donde hay un exceso de muertes de más de 32.000 en el país, más de 3.000 en Pichincha, y estamos viendo que hasta el momento nosotros vamos en Quito con un 160% de exceso de mortalidad. El levantamiento de cadáveres en lo que va de agosto, vamos con 102 levantamientos de cadáveres en lo que va de este mes, y el anterior mes, en julio, que pronosticamos el pico, tuvimos 182 levantamientos de cadáveres. Entonces, ¿cuál es la realidad del país? Que no tenemos pruebas, que vamos a ir ondulando con picos, subidas y bajadas, hasta que probablemente llegue la famosa vacuna. Pero las muertes siguen incrementando. Entonces esperamos que el fruto del feriado se dé en la siguiente semana, del relajamiento, y 2 semanas después vamos a tener un incremento importante en lo de muertes, que es fruto de estos contagios. Pero desgraciadamente en las cifras del COE no podemos confiar. Ahora, si bien es cierto que tendríamos este nuevo rebrote de contagios, es decir, estaríamos esperando estos, luego de 15 días del feriado del 10 de agosto, en el que hubo cierto relajamiento también de las medidas del COE nacional, que la gente salió de una u otra manera, se dio mucho más movimiento en aras también de este tema de reactivar la economía del país. Entonces, estos resultados estaríamos esperando en 15 días a partir del 10 de agosto y posteriormente nuevos fallecimientos. Esto será, ¿cómo se evalúa? ¿Qué es lo que se prevé también desde el ámbito médico, doctor? Sí, ya en la primera semana después del feriado estamos viendo un incremento parcial del número de casos porque se tuvo
quizá una disminución del número de contagiados en en este feriado, pero probablemente porque se movilizó la gente, porque está empezando los síntomas, porque no se está agravando, y la siguiente semana empezarán otra vez a subir los casos en las provincias, digo, porque en Quito no deja de subir, y podríamos tener un pico en 2 semanas a partir del 10 de agosto, y luego a partir de la tercera y cuarta semana es que empiezan a registrarse las muertes. Eso hay que entender. Cada evento que se da hay que contar 2 semanas para tener el número incremental de casos, y luego 1 o 2 semanas para tener el número incremental de muertes, porque la gente primero se contagia, pasa el periodo de que el virus empieza a replicar, la persona enferma, y luego es que se agrava y muere. Entonces, estos fenómenos es lo que hemos visto por ejemplo, lo del Día de la Madre, lo de las festividades, lo del cambio de semáforo. Expertos de la Politécnica con la Secretaría de Salud han hecho un detalle de cada evento que ha pasado, y coincide que después de 10 o 15 días de cada evento empezamos a tener un pico de contagios. Y aquí lo importante señalar es que esto no es malo. No es malo porque pasa en todo el mundo. Lo malo es tener estos picos cuando no tienes un sistema de salud que pueda respaldar el número de enfermos que puede llegar. Entonces, todo lo que quieran, reactivación económica, salidas y todo, pero con un sistema de salud que pueda atendernos a todos, porque luego vienen los problemas familiares, que ya todos sabemos un caso de gente que ha estado buscando una cama en la parte privada, en la parte pública, dejan su tarjeta, empeñando, pagando 30, 40, 50 mil dólares de las cuentas. Entonces regresamos, no podemos hablar ahora de una salud gratuita y de un sistema de salud adecuado, sino que si tiene suerte conseguirá una cama en la parte pública, pero si no, tendrá que pues, gastarse todo lo que ha ahorrado toda su vida, ¿no? Ahora, por ahí el tema es no bajar la guardia en el tema de continuar abriendo espacios, de que haya más unidades de cuidados intensivos disponibles para los ciudadanos. Por ahí sería más o menos el planteamiento, entonces, que se continúen abriendo espacios y camas en los diferentes centros de salud para evitar más fallecimientos por el COVID-19. Te agradezco la pregunta porque es fundamental. La política que se está teniendo es hacia una inmunidad de rebaño, entonces tienes que incrementar el número de camas. Pero no es solamente la cama y el ventilador, porque ya están recibiendo donaciones. ¿Quién va a tratar a esos pacientes? Médicos. Si antes de la pandemia había un déficit de especialistas, no puedes atender solamente un médico. Una unidad de cuidado intensivo, un paciente que está con un agravamiento de sus pulmones, necesita un especialista, pero que tenga mucha experiencia para poder tener alguna esperanza de que se pueda salvar. Es decir, la estrategia no va a alcanzar las camas y los ventiladores, sino vamos a buscar a los enfermos en etapas tempranas. Si no logramos aislar a esos enfermos para que no contagien a sus familias en sus trabajos, y rastrear a los contactos para adelante y para atrás, es decir, hacer preguntas básicas. ¿Usted dónde se contagió? Es que yo salí acá y ir para atrás. ¿Qué pasó? ¿Dónde se contagió? ¿Y usted es parte de una lista del Ministerio de Contactos? No, no soy parte. Si la pregunta es no soy parte de ninguna lista de nadie, imagínate qué sistema de vigilancia epidemiológica tenemos. Ninguno. O sea, tú, el rato que te contagies, tú tienes que estar en alguna lista del Ministerio de Salud, y tienen que llamarte todos los días y tienen que preguntarte cómo estás, necesitas medicina, necesitas atención, con cuántos vives en tu familia, puedes aislarte, no puedes aislarte. Esa es la vigilancia epidemiológica. Y ahora además de activar este cerco, ¿no? Este cerco epidemiológico para evitar contagios. Con quién se juntó, con quién comió, y llamar a estas personas y así hacer este famoso cerco epidemiológico con ayuda humanitaria, porque tienes que aislarte al menos 10 días, con prueba o sin prueba. Eso tiene que entender la ciudadanía.
Las pruebas en este momento, ante la ineficiencia de la autoridad sanitaria, las pruebas están pasando a un segundo plano y usted, si ha tenido contacto con un positivo, tiene que aislarse 10 días de su familia, de su trabajo, independientemente si le llaman o no. O sea, tenemos que empoderarnos nosotros, porque de lo contrario no salimos. Doctor, ustedes en sus redes sociales se preguntaba que cuántas pruebas de COVID-19 han hecho los laboratorios privados en el país y señalaba también que el sector privado estaría liderando los procesos, esto con un beneficio económico considerable. Sí, me llamó la atención porque estábamos en una reunión con unas autoridades y dijeron Ecuador hace menos pruebas que los otros países. Argentina le duplica por 1000 habitantes, ¿no? Argentina no es que porque tiene más población vayan a creer que no, que por cada 1000 habitantes Argentina duplica al Ecuador, Chile hace 10 veces más, Colombia hace 5 veces más pruebas y acá se ha tomado la política de no hacer pruebas. Entonces la pregunta era, de esas 200.000 pruebas, si es que las alcaldías han hecho, si es que las prefecturas han hecho, aproximadamente la alcaldía ha hecho 32.000 pruebas de las 200.000, y luego sale un reportaje en un medio de televisión que dice que en estas últimas semanas los laboratorios privados han hecho alrededor de 3.000 pruebas. Entonces yo no estoy seguro si es en 1 o 2 semanas, pero si es así, probablemente los laboratorios privados están encabezando la realización de pruebas. Eso tiene unas contradicciones terribles porque el Ministerio de Salud o el IES no está haciendo lo suficiente número de pruebas. Me pasaron un dato ayer que más o menos el IES ha hecho como 40.000 pruebas PCR. Entonces, IES, bueno, es público-privado, pero 40.000 del IES, 30.000 del municipio. Entonces, el que está liderando es realmente el sector privado a un costo absurdo, ¿no? A un costo que 5, 6, 7 veces más que en otros países. Y entonces hay que pensar cuál es la contribución social de los laboratorios, no solamente la realización de la prueba, sino en qué han contribuido para el país y a toda la industria, ¿no? La industria de las farmacias, la industria de las farmacéuticas, por ejemplo, que han ganado muchísimo dinero, pues tiene que haber un aporte social. Entonces lo que te decía es gravísimo porque es peor de lo que pensábamos. Es decir, se han hecho solo 200.000 pruebas, que ya es malo, pero la autoridad sanitaria no está encabezando ese número de pruebas y está dejando que la población saque de su bolsillo $120, intente hacer la prueba a su familia. Imagínate hacer a 4 o 5 personas una prueba de $120, pues eso es descabellado. Entonces no le hace o le hace la prueba rápida. La prueba rápida no sirve en estadios tempranos y entonces se da falsa relajación y la gente sale, visita a sus familiares y eso es lo que ese círculo vicioso de incremento de los contagios. Pero ahora también considerando que el Estado no está liderando y que aparentemente estarían liderando también desde el ámbito privado, sin embargo hay puntos, ¿no? Las pruebas del municipio, por ejemplo, fueron cuestionadas por su sensibilidad, por lo que no son PCR sino LAMP. Se ha señalado en este contexto, pues los ciudadanos entonces en este contexto deberían preferir tal vez las pruebas privadas más que estas cuestionadas, tal vez por su efectividad, aunque tengan un costo, ¿no? O sea, yo digo, tal vez es lo que está y lo que está pensando el ciudadano que pone de su bolsillo para realizarse esta prueba también como por responsabilidad. Cuando existe una rectoría, una verdadera rectoría del sector salud, todo ciudadano sabría qué hacer. En este momento el ciudadano no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Recibo yo 20, 30, 40 llamadas diarias que me dicen, pero ¿qué me hago? ¿La rápida o la otra? ¿Dónde me hago? ¿En el privado? Espero que me den el resultado. Y como dices tú, o sea, la demora, no solamente en el municipio, la demora en el IES, la demora en el MSP. Imagínate que hay pruebas represadas desde junio. Entonces hay pacientes que ya pasaron su enfermedad o ya fallecieron y esas pruebas todavía no se tiene el resultado. Hay un represamiento de más de 40.000 pruebas que no se sabe qué es lo que pasa en las provincias.
Y que muchas de estas ya quedan como sin sentido porque ya pasa mucho tiempo y entonces si es que tuvo COVID ya no sirvieron de nada. Exactamente. Y la idea de las pruebas ni siquiera es el manejo, Silra. El manejo, o sea, el paciente se está destinando la mayoría de pruebas a pacientes enfermos. Pero si la idea es aislar a los enfermos y en el hospital ya está aislado, y cuando le preguntas a un médico intensivista, internista, los que están en primera línea, si es que cambiaría el tratamiento que le está dando al paciente si una prueba sale negativa, te va a decir que no. O sea, independientemente de la prueba, el paciente tiene que conectarse a un respirador, tiene que recibir oxígeno, tiene que recibir corticoides, anticoagulantes. El tema no es por ahí. Esos pacientes es improbable que contagien porque los que están graves o mueren o se recuperan. Y en las dos cosas no van a ser contagiosos. Tienes que detectar en etapas tempranas y entregar el resultado máximo en 24, 48 horas. No lo estamos haciendo. Si no tienes pruebas, tienes que tener un sistema muy fuerte de vigilancia epidemiológica que te digan, Silrad, hay un positivo en la familia, usted tiene que aislarse por 10 días, le vamos a estar llamando, por favor no salga, si necesita algo nos avisa, con cuánto se reunió, independientemente de la prueba, usted se queda guardada 10 días. Pero para que la gente se quede guardada, tiene que haber una política social de apoyo. Y hemos pasado una propuesta en este sentido con estudiantes que van a llamar a los pacientes y estamos esperando la firma del convenio para poder aportar de alguna manera. Pero realmente vemos, si topamos la parte de vigilancia, no salimos porque no están haciendo adecuadamente. Si topamos el tema de pruebas, si topamos el tema de tratamientos, o sea, no podemos salir a decir que hay una gestión adecuada. Muchas gracias, doctor. Finalmente, ya para cerrar, una respuesta rápida le pido a esta pregunta. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que Ecuador está en capacidad de producir la vacuna para el COVID-19. Incluso dijo que hay negociaciones a escala diplomática y contactos con farmacéuticas. ¿Esto realmente es factible? ¿Ecuador tendría la capacidad de producir la vacuna rápidamente, por favor, doctor? La prisa en sacar la vacuna nos va a costar más daño que beneficio. Yo soy muy optimista en la vacuna. Me parece que no son precisas, son especulaciones de que podríamos producir. Nos falta muchísimo, no hemos invertido en años en temas de vacunas, de fármacos, no tenemos un laboratorio capacitado, tenemos personal, pero hay que buscarlo, entrenarlo, ver si está dispuesto a trabajar. Me parece que nos demoraremos mucho y costo efectivo y el costo oportunidad de empezar a fabricar una vacuna, no estoy seguro si sea mejor importarla, hacer convenios, y de eso no vemos nada. Vemos anuncios de que están conversando, pero en otros países vemos que están sentados con Oxford, que ya están vacunando a los voluntarios en Argentina, en Brasil, y acá pues simplemente son noticias que salen a dar las autoridades y no vemos nada concreto todavía. Únicamente declaraciones entonces. Muchas gracias, Daniel Simancas, director de investigación de la Universidad UTE, hablando sobre el tema del avance del COVID-19 en el Ecuador. Gracias por el diálogo y por la entrevista. Gracias a ustedes, un placer siempre. 7 de la mañana con 29 minutos en la primera hora.